está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Hola, ¿cómo están todas, todos? Estamos iniciando la suma de todos los medios. Como siempre, los días jueves estamos junto al Desconcierto, junto al Periodista, con Pancho Martorell, con Francisca Quiroga. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Muy bien. Bien, aquí en septiembre. Buenos días, ya sabe, empiece desde ahora a compartir. A propósito de este programa que hacemos de manera colaborativa, como ustedes saben, en distintas plataformas, en los 3 medios de comunicación al mismo tiempo, y es importante lo que dice el Pancho Martorell porque hoy día es más fácil compartir algo, lo decíamos al inicio o antes de entrar al aire, que es cómo se hacía antes para compartir alguna noticia. Hoy día es mucho más fácil, por las distintas plataformas, por la tecnología, a lo mejor poder compartir, y las opiniones son mucho más rápidas, las noticias vuelan, y hoy día creo que literalmente vuelan, a propósito de una expresión que se ha ocupado desde siempre en el periodismo, ¿no? Antes uno pensaba que Chile aguantaba una sola noticia y pasaban muchos días, ¿no?, con una sola noticia, y ahora en un día pasan muchas noticias, es muy raro. La nueva forma de producir noticias, y que es noticia también. Sí, bueno, no, claro. pero además Hoy es en hecho día. noticioso porque en realidad yo viví muchos años en Argentina, y en Argentina hace 20 años era así. Siempre había muchas noticias en un día, muchos actores, muchas opiniones. Porque la sociedad civil está más activa, hay más organizaciones, discursos que no vienen de los típicos grupos tradicionales y tienen voces en las redes sociales, y los medios de comunicación tenemos que hacernos cargo de eso. Y nos hemos igualado a los argentinos en ese sentido. Pero además las cosas han cambiado muy rápido, leyendo y mirando fotos históricas de una colección que hay sobre los terremotos en Chile. ¿Cuánto se demoraron, por ejemplo, en Santiago, en entender la real dimensión del terremoto de Valdivia? ¿Cuánto se demoraron las noticias en llegar? O del terremoto en Chillán, que fue antes, el más mortífero de la historia. Murieron 30.000 personas, el terremoto del 39 en Chillán. ¿Cuánto se demoraron también en dimensionar en Santiago lo que significaba, lo que había significado para una ciudad que se destruyó casi completamente? ¿Cuánto se demoraban esas noticias? ¿Cuánto ha pasado de eso a lo que hay hoy día? Exacto, ¿no? Y ayer que vivimos la jornada del 11 de septiembre, bueno, yo tenía 10 años y me acuerdo las noticias cómo iban llegando muy filtradas y no sabíamos lo que pasaba. Hoy día la viviríamos en vivo y en directo a través del Twitter. Sí, el Museo de la Memoria, por ejemplo, Exacto. está haciendo un ejercicio muy hermoso de memoria, que es lo que uno debe, la conmemoración del 11, que es memoria, historia, derecho humano, para el aprendizaje, por qué valoramos la democracia. Y hay un ejercicio muy lindo que uno lo puede buscar, ahora todavía lo puede buscar, ir a ver cómo fue en vivo ese día, lo que pasaba, la transmisión, y volver a imaginar cómo se vivía en ese minuto. Y es algo que nos hace repensar. Yo creo que es tan importante hacernos cargo de la historia. Imagínate todo lo que tendríamos hoy con las redes sociales, con la facultad que tenemos de tomar este teléfono y grabar los momentos históricos que nos perdimos. Bueno, y que obviamente tienen que ver ahora con discursos, últimos momentos, mensajes. Hubiera sido, bueno, y la cantidad de vidas que se hubieran salvado, porque esto, al ser más instantáneo y más rápido, permite también organizarse más. Bueno, de hecho, el ejercicio que hace el Museo de la Memoria, que es súper interesante, es que intenta, ir rescatando grabaciones que existen de ese día, sostiene una suerte como de transmisión radial de lo que hubiese sido ese día. Claro. Si se hubiese estado reportando, había radios ese día, por supuesto, claro, las acallaron, pero si se hubiese podido seguir transmitiendo a propósito de la tecnología, todo ese día, con la información que existe. Es bien interesante la forma, y de hecho podría ser un desafío hacerlo si uno estuviera como intentando el reporteo también de ese día, como tratando de buscando esa cuña, en fin, son ejercicios interesantes. Bueno, a propósito de esto mismo, hoy día en el programa vamos a hablar de varias cosas. Una tiene que ver justo con estas fechas. Si bien el 11 de septiembre pasa y de repente pasa y inmediatamente nos ponemos en modo 18 de septiembre, queremos traer un poquito a colación algo que sucedió el 11 de septiembre, que no es solo de este 11 de septiembre, ha pasado veces anteriores, pero creo que desata una conversación interesante que tiene que ver con los márgenes o hasta dónde llega, o si no tiene límites, la libertad de expresión. En este panel va a ser interesante hablarlo porque aquí hay opiniones distintas y opiniones en debate, y puede que no la tengamos tan cerrada tampoco, porque siempre la libertad de expresión
ha sido un tema complejo y un tema de discusión grande. Hay países que tienen legislación determinada, hay otros que la libertad de expresión es parte importante de su constitución como países. Entonces vamos a tocar ese tema. Vamos a estar hablando también del rol de los medios de comunicación como denunciantes y cómo ha sido en el último tiempo a propósito de casos grandes en nuestro país y cómo los medios de comunicación han ayudado a que se devele. Y también estaremos al final dándole una vueltita al humor en los medios de comunicación, al humor en las plataformas distintas de comunicación y cómo esto a lo mejor cambia o atrae a un público distinto al que habitualmente está en modo noticioso, si queremos. Bueno, vamos a partir, si quieren, mirando este inserto que salió publicado ayer en la página 5 del diario El Mercurio. Aquí está completo. La verdad es que es bien impresionante por varias cosas. No solamente porque es página completa del Mercurio, que es, entonces hablamos de más o menos, casi este mismo tamaño, yo diría, en la práctica. Si ustedes se fijan, no solamente el titular, que es el 11/9 del 73, o sea, el día del golpe, Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela, y todo lo que aparece aquí con un grupo de firmantes, sino que además los colores, rojo, amarillo, o sea, claramente no es algo que pasa inadvertido. No es primera vez que un inserto de este tipo, ¿a qué me refiero con inserto? Esto es algo pagado en el diario El Mercurio. Es algo que un grupo de personas pagó, compró esa página tal como se compra un aviso de publicidad, por ejemplo, y se instala esto. ¿Le habrán cobrado lo mismo? Ahí se abre una serie de preguntas que es interesante de debatir acá, o también preguntarse, un diario puede decir, no, yo esto no lo publico. Sí puede. Por ejemplo, que también es interesante. Pancho, tú que tienes una publicación, tú que publicas El Periodista, y le voy a preguntar lo mismo a la Francisca a propósito del desconcierto. ¿Les ha pasado que hayan querido poner insertos y que de repente ustedes digan que por línea editorial no se puede? ¿Han estado en una situación similar? Sí, pero no tanto con insertos, sino con avisos. Hay lo que se llama, sobre todo en los medios digitales, los avisos patrocinados, que se pone un aviso y se dice al lector que es patrocinado, que alguien está pagando para difundir su... ¿Así tipo publi reportaje? ¿Una cosa así? Exacto, sí. Y esos patrocinados, por ejemplo, lo que hay muy grande y mucho en la red tiene que ver con el comercio sexual o venta de mujeres o prostitución. A nosotros nos llegan ofertas jugosas vía web para que publiquemos patrocinados de ese tipo, y nosotros le respondemos que por línea editorial el periodista no publica ese tipo de artículos, etcétera, que están en contra absolutamente de lo que nosotros pensamos, creemos y valoramos. Ahora, si tú me dices, ese es un punto, si tú me dices, ahora vamos a lo concreto, una inserción como esta, si yo la publicaría, no la publicaría. No la publicaría, y estoy en todo mi derecho a hacerlo porque es el medio de comunicación que tiene una política editorial que se define como defensor de los derechos humanos, profundamente latinoamericanista en algunos aspectos, y fiel, ¿cómo decirlo?, vigilante de la democracia. Y creo que esta inserción, no digo que no tengan derecho a publicarla. Ya vamos a entrar a eso. Ellos tienen todo el derecho a hacerlo y pueden encontrar los canales para difundirlo, pero en el periodista esta inserción no se publicaría. O sea, en el desconcierto absolutamente no, o sea, porque nosotros tenemos una línea editorial muy clara, somos un medio que tenemos comunidades, nichos muy claros en términos de derechos humanos. De hecho, somos el medio que hicimos un especial, el único medio digital que hizo un especial de conmemoración en términos políticos, derechos humanos, revivir historias, las historias de los olvidados. Nosotros tenemos una decisión editorial y una agenda como medio. Entonces, por tanto, eso jamás iría. Ahora, la discusión con respecto a si nos ha pasado el contenido patrocinado, claramente, porque cuando tienes tráfico, te llega una diversidad de ofertas de empresas, y cuando no están en nuestra línea editorial, por ejemplo el retail u otras cosas, nosotros nos parece que no va en la línea editorial nuestra, no lo publicamos y tomamos decisiones. Por eso es muy complejo un medio independiente financiarse también solo por esa vía. Hay que diversificar todas las fuentes. Trabajamos contenido para fundaciones o temas que son de medio ambiente, cultura, de derechos humanos, pero los seleccionamos de acuerdo a nuestro interés editorial y que no tengamos contradicciones con lo que ofertamos en términos de contenido e información con un contenido patrocinado.
Entonces, por ese lado, en eso tenemos una decisión súper clara. Ahora, sí, coincidimos plenamente. Ahora, respecto al tema del inserto, a mí no me sorprende nada del Mercurio. O sea, veamos, es un medio que siempre ha defendido, no lo dice en su línea editorial, somos un medio de derecha, oligárquico, que hemos defendido y nunca hemos pedido disculpas por las mentiras que publicamos en dictadura. Es el medio, recordemos, que ha sacado, además de este inserto que es pagado, que es la cosa comercial, ha sacado reportajes, noticias, que han sido mentiras con respecto a los detenidos desaparecidos, la negación permanente. Inclusive recordemos a Luca y cuando hizo una burla de Lumi Videla, ¿recuerdan? Que eso es evidencia, es una cuestión de ir a los archivos y revisar cuál fue la producción periodística de este Mercurio, de la élite, que en algunos momentos saca buenos reportajes. Yo valoro a muchos periodistas que trabajan ahí, pero no podemos olvidar que nunca ha pedido disculpas por las mentiras y la propaganda que hizo de la dictadura y la negación en la violación de derechos humanos. Entonces, a mí no me sorprende, esto va muy alineado con su línea editorial, además que es muy elaborado con Venezuela, no el Chilezuela que aparece por todos lados. Me parece que tratan de innovar editorialmente. Bueno, ahí es que, lo de Venezuela, la referencia de Venezuela podríamos llamarle una innovación, digamos, ¿no? La innovación, porque los otros lo han hecho todos los años. Todos los años hay, acuérdate que el año pasado fueron los familiares, esta cosa del empate. Era una página también. Era una página, sí. Sí, pero ojo, que esto no es la línea editorial del Mercurio, hay que separar. O sea, yo te diría que para mí es la línea editorial del Mercurio. Puede coincidir. Coincide bastante. Pero lo que digo es que esto está firmado por una serie de personas. Sí, lo separamos en términos el título es de ellos, el Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela, es de las personas que son responsables de esto, y por eso yo decía que tienen todo el derecho a publicarlo. Aquí es una discusión que podemos tener y que tiene que ver con algunos que esto podría ser considerado como negacionismo, pero la libertad de expresión tiene solo limitaciones ulteriores, es decir, después de la publicación. Ya, eso me interesa meterme también en ese tema. No previo a la publicación. O sea, la censura ex ante es lo que tú estás planteando. O sea, lo anterior sería una censura. Lo anterior sería una censura, es decir, uno puede hacerlo por línea editorial y por decirle, no, esto no lo publico en mi medio porque no es, pero lo que no puedo hacer yo es censurar al Mercurio por publicar esto. Es decir, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué hablo de responsabilidades ulteriores? Porque de repente hay ciertas publicaciones que pueden ser ofensivas y la gente está en su derecho a reclamar. Por ejemplo, si hay víctimas de la dictadura o familiares de detenidos desaparecidos que quieren reclamar esto como una apología de la violencia y un negacionismo, pueden hacerlo. Lo que no se puede hacer es impedir que esto sea publicado. Porque cuando tú quieres impedir que algo sea publicado, tienes que crear de alguna manera a un grupo de notables, una comisión o alguien que te diga qué puede ser publicado y qué no. Y no. En el hecho de publicar, y la libertad de expresión tiene que ser absoluta. Absoluta. No puede haber limitaciones, porque si limitas, lo que estás diciendo, uno, estás generando la autocensura en algunos que dicen no, existen limitaciones, y por el otro, estás generando un grupo de gente que te dice qué se debe publicar y qué no, y eso es inaceptable. Claro, como tú extremas el argumento en términos de la libertad de expresión como la panacea, este es como el típico discurso, ¿no? Aquí en Chile todos tenemos libertad de expresión, pero ¿dónde está el derecho a informar y la capacidad que tenemos hoy día de informar en igualdad de condiciones? De hecho, lo hemos hablado cuando analizamos la propiedad de los medios y la falta de pluralismo en los medios de comunicación en Chile. Otra cosa. Entonces tenemos un contexto que también condiciona ciertos discursos y ciertas prácticas. Con respecto al punto que tú mencionas de la libertad de expresión, yo creo que cuando hay políticas de Estado con respecto a los derechos humanos, uno debería tener consistencia en que hay que reconocer hechos que son evidencia histórica. Lo dicen académicos de derecho, académicos internacionales que dicen ¿por qué en Chile hay medios como este que siguen exaltando este discurso que es propagandístico? Es pagado, en este caso es pagado, pero yo cuando me meto en las notas del Mercurio, que es su producción editorial directa, transparente porque no es pagado, vamos a hacer esa separación, te doy ese punto, pero ahí se hace negación de hechos, no menciona, destematiza agendas por omisión con respecto a las violaciones de derechos humanos. A mí me parece que sí hay una responsabilidad ética porque está favoreciendo ciertos discursos de negación de una realidad o revisionismo histórico, y el revisionismo histórico debe ser más complejo porque el revisionismo histórico es el uso de pasemos la página
¿Cuáles son los discursos Pero que se instalan? Revisemos no, la historia, no me analicemos queda- el contexto de violencia en igualdad de condiciones, cuando sabemos que no es así, la violencia del Estado y la matanza de personas deliberada por parte que son delitos de genocidio, versus 2 o 3 personas que tenían armas o tenían una cosa sobreideologizada que existían, pero son grupos minoritarios y no puedes hacer uso de la equivalencia. Está bien, pero no me queda claro el argumento para Yo no creo que no es censurar. que permita prohibir algo No es antes de prohibir, que sea no. publicado. Si a mí la prohibición como concepto a mí no me gusta, pero Por eso. creo que hay cierta responsabilidad y ciertos estándares de convivencia y que tienen que ver debates de la democracia y la sociedad como tal, Sí, pero eso- donde debiéramos regularnos Está desde la bien, perspectiva pero- de los discursos que se Pero instalan. eso, los estándares de convivencia son muy amplios y te traslado el argumento tuyo frente a esta sociedad desigual, donde hay algunos que tienen mucho poder, donde existen pocos medios del otro sector. Si hay censura, ¿sabes a quién va a afectar? A nosotros, No, pues la no a los censura- poderosos. no, claro, Obviamente, los poderosos es decir, van a tener la capacidad de es decir, en ese En Chile no hay censura. cualquier mensaje. El avisaje ideológico también es Sí, sesgado no, en sí mismo. por Te eso. censuran a un medio También. de acuerdo a la línea editorial. Bueno, Desde el mercado. Es que la censura, la censura, seamos claros, la censura no la impone una línea editorial, porque si yo no publico eso estaría censurando. No, la censura la impone la autoridad, el Estado, que es el único que tiene la capacidad de decir esto puede ser publicado o no. Si es que eso no puede ser publicado, previamente tiene que haber sido visto. Por lo tanto, es censura previa. Si hay censura previa, obviamente, en este tipo de Estado, los más afectados vamos a ser nosotros. Los que tenemos, Sí, yo creo que en estamos... este sentido, somos Ahora, más débiles. Yo no estoy pensando Por en eso legislaciones, las en con- legislación. A mí las pero legislaciones creo que no sirven para nada. Pero finalmente. la Convención Americana de Derechos Humanos es clara, responsabilidades ulteriores. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. Si esto transgrede la ética periodística, porque un medio lo publica, vayan al Colegio Periodista, a la Federación de Medios, hay forma de protestar. Si es que injuria a personas que se sienten afectadas o la deshonra, o hay calumnia, están los tribunales de justicia. Entonces ahí es donde hay que entrar, porque si entramos a lo otro, a decir, bueno, esto no puede ser publicado, ojo, ¿quién dice lo que puede ser y no? Y ahí es donde quiero ser tajante en ese cuento. ¿Quién nos dice No, yo no qué estoy de acuerdo y que qué exista no? un grupo de ni jurisconsultos ni gente por que, eso. Déjeme ponerle que más pelos a la censure. sopa. Por eso, pero la No censura estoy de acuerdo con previa la es eso. censura, Déjeme ponerle pero más- sí con criterios y la sociedad hoy en día eso ha sido cuestionado por un gran número de personas y bueno, tendrán que tomar acciones Y en desde el punto de vista de cómo evalúan ese medio y la calidad de ese medio. y en el debate, y la responsabilidad que tiene y frente a estos en temas. el debate triunfan las mejores ideas. No Lo que- necesariamente, es muy Habermas tu mirada. Bueno, A- sí. A veces las mejores ideas no Bueno, hay entonces- racionalidad pero- discursiva. Pero Pero entonces, no hay mucha entonces racionalidad. no tengamos debate. No, tengamos el debate, pero hay debates A mí que me son gusta juego porque de tenemos posiciones me gusta porque tenemos opiniones y hay más distintas Foucault a acá. veces y menos Habermas. Pero mira, Sí, pero- para echarle más pelos a la sopa, Sí. a propósito de efectivamente la mirada que puede haber, yo entiendo lo que dice el Pancho, como para resumir a todas las personas que me están Ujú. escuchando, porque me parece que no hay nada más apasionante que el debate sobre la libertad de expresión y si esta tiene límites. Porque a mí me pasa que una va escuchando y dice, sí, toda la razón, y después sí, también encuentro la razón, y como que es más difícil poner, es como cuando se dice si hay límites para el humor, por ejemplo, que también se ha instalado como tema en algunos momentos. Pero ahora estamos hablando de la libertad de expresión a propósito de este inserto, insisto, que salió ayer en el diario El Mercurio, por el 11 de septiembre. Efectivamente, el Pancho dice una cuestión que es cierta, que estamos hablando aquí de censura, no de líneas editoriales. Entonces, censura sería, claro, un Estado, por ejemplo, o una autoridad, si queremos que dijera, mira, esto no se puede publicar porque contraviene algo. Y ahí yo quiero hacer una pregunta. ¿Un Estado puede instalarse desde una posición de prohibir que se publique algo porque contraviene los derechos humanos? No, en teoría no. A ver, siempre se Y en toma la el práctica, ¿cómo generamos? Porque en una de esa contravención de los derechos humanos que fue publicada va en directo beneficio luego por el debate que se genera en la sociedad para mejorar el estándar de derechos humanos. Yo creo que poner las cosas debajo de la mesa, obligar a lo clandestino, a que circulen panfletos de uno u otro grupo, es lo peor que puede hacer una sociedad. Lo mejor que nos pasó, por ejemplo, con esta marcha anti-inmigrante. Bueno, ahí hay un sí, elemento pero que... también quería instalar eso también a propósito de los medios de comunicación. Salen a marchar, se identifican, se ven, aparecen en las redes sociales, son 25, 30, se los descuera, toda esa gente está hoy dando explicaciones, se levanta un debate, se los emplaza y finalmente la que gana es la sociedad.
prohibirlo es lo peor. Todas las sociedades que han prohibido algo, finalmente terminan reventando por algún lado, o ya sea por la violencia, o porque no nos damos cuenta que había un germen mucho más fuerte del que creíamos, que estaba ahí, fortaleciéndose, y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Ahora, el nazismo. por ejemplo, estaba mirando a propósito de la ley del negacionismo en Alemania, que es de las más duras del mundo. Hay unos 10 países, principalmente son europeos, que tienen leyes de negacionismo. No son leyes contra el discurso de odio, que yo también quiero meter ese tema porque me parece muy interesante, sino que son leyes contra el negacionismo, que tiene un marco muy delimitado. A propósito de eso, porque yo también entiendo cuando hablamos de defensa de los derechos humanos, pero ¿qué es la defensa de los derechos humanos? Y cuando entramos en estas definiciones amplias, claro que uno dice, bueno, ¿hasta dónde se puede lesionar la libertad de expresión si prohibimos por un concepto que puede ser muy noble, pero muy amplio? Entonces, las leyes negacionistas, por ejemplo, en Alemania hay una ley negacionista, que es cuando las personas desconocen o niegan que hubiese existido el Holocausto, que fue la matanza de judíos en el nazismo. Y ahí hay penas que van incluso hasta los 5 años de prisión. Habitualmente son multas. Es poca la gente que ha caído presa, pero hay una ley sobre negacionismo puntualmente para un hecho específico. Y es la ley más dura que existe entre los países que tienen leyes negacionistas, que son aproximadamente 10. Alemania es la más dura, la segunda más dura es Austria, porque también tuvo una influencia nazista, del nazismo importante, y de ahí vienen otros países que tienen leyes que son más bien multas, y como una especie de vigilancia social respecto a qué niegas tú de tu propia historia. Ha sido debate en Chile también una ley sobre el negacionismo en dictadura, a quienes no reconocen los crímenes de la dictadura, de Pinochet y de lo que fue la dictadura cívico-militar. Eso es una cosa. Pero se está legislando también en el Parlamento una ley contra la incitación al odio o las acciones de odio. Y eso ya entra a un tema mucho más amplio, porque cuando tú odias, ¿qué es un discurso de odio? Que también entra ahí, y ahí entramos también a un terreno complejo, creo yo. ¿Cómo se instalan también desde las leyes sobre negacionismo que existen y que podría haber una en Chile, de alguna manera se ha sugerido algunas veces, y otra que expande esos límites también, que van hacia el otro lado? Sí, yo solo quería mencionar que yo creo que en el discurso liberal funciona muy bien esto de la libertad de expresión y que todas las instituciones funcionan, y no hacernos cargo de la discusión de qué tipo de sociedad hemos creado y cuáles han sido los discursos que se han instalado desde los que han detentado el poder. En Chile tuvimos una transición pactada, hubo muchos temas que se vieron o se judicializaron, se llevó a la arena judicial todos los temas de derechos humanos, y como sociedad nos ha faltado una discusión profunda sobre los derechos humanos, y esa es una deuda. Yo no creo que esto se resuelva con más o menos leyes, pero sí creo que hay que establecer ciertos límites de la libertad de expresión desde el punto de vista de cómo fortalecemos la democracia, y ahí los medios de comunicación tenemos responsabilidad, porque somos agentes que construimos discursos, amplificamos discursos sobre, por ejemplo, ciertos actores, grupos. Entonces creo que ahí hay que tener una capacidad en la producción de estas noticias y contenido de hacernos cargo de ciertos principios o criterios. Y eso no quiere decir que hay temas vedados, sino cómo somos capaces de dar un contexto, no hacer negacionismo o revisionismo. Yo creo que son dos cuestiones que juegan muy en contra. El revisionismo es construir discurso en lógica del empate. En el caso de Alemania, que siempre se pone, estamos hablando de genocidio, matanza, y acá en Chile también. Aquí hubo gente que murió hasta el día de hoy, hay gente que no tiene familiares, no saben dónde están los cuerpos de sus familiares hasta el día de hoy. Han pasado 46 años y tenemos un tema pendiente como Estado y sociedad. Entonces creo que ahí los medios sí debemos hacernos cargo, y este cuestionamiento al Mercurio o a otros medios parte de la sociedad civil. Y por otro lado también debiéramos hacernos cargo de decir hasta dónde nos hacemos cargo de la libertad de expresión versus el derecho a informar, el derecho a comunicar y los principios y criterios que rigen esta sociedad. Yo creo que para mí la discusión no es solo leyes. Y con respecto a los discursos de odio, sí creo que se abre mucho el abanico. Pero cuando hablamos de los discursos xenófobos, anti-inmigrantes, miremos lo que está pasando en Brasil. Si miremos Brasil, Brasil no tuvo una política tan fuerte comunicacional ni cultural con el tema de los derechos humanos. De hecho, en Brasil no se habló ex post de la dictadura. Recordemos que uno de los temas más pendientes de Brasil fue la discusión de la dictadura. En Chile, a los 40 años del golpe, ¿se acuerdan? Los reportajes, la producción audiovisual, la historia de Carmen Gers contada en una bella historia, en donde la producción de todos los medios fue dar cuenta de lo que había pasado con hechos y evidencias, las producciones, miniseries, etc. Eso construye una historia distinta. Yo creo que hacia allá apunta. Ahora había una regresión en Chile
de muchos grupos liberales y de derecha, que así hacían una crítica partiendo por Piñera, y que hoy en día están en esta regresión y jugando este revisionismo. Y eso es peligroso. Miren lo que pasa en Brasil, cuando reivindicaron las violaciones de derechos humanos a Dilma. Cuando Bolsonaro exalta la figura de Pinochet, entonces él tiene libertad de expresarse. Sí, pero él tiene una responsabilidad como mandatario de Estado. Bueno, pasó a propósito. Entonces, ojo con Bachelet. O sea, si uno empieza a decir, sí, todo se puede decir, sin un contrapunto y sin capacidad de regulación y autorregulación, yo creo que la capacidad de debate es lo importante. Sí, lo que pasa es que y desde ahí hacernos cargo del tema. Me dijiste al principio que yo estaba extremando el argumento y tú también. Nadie habla de que la libertad de expresión implica que uno no tenga contraargumento, que no tenga punto de vista, que no contextualice. Lo que sí se parte desde un principio. El principio es que toda la gente tiene derecho a expresarse. Todo el mundo. Independiente de que él llame a matar gente. Independiente de lo que haga. Apelo a libertad de expresión y mañana matamos a todo el negro de la Plaza de Armas. Si no lo tienes que censurar. Hay que tener cuidado con eso. No, es que no confundas no vamos a llegar a acuerdo. Porque sabes que estás confundiendo el tema. Te estoy explicando que la censura previa solo puede ser aplicada por el Estado y por los tribunales de justicia si es que hay organismos que la aplican. Por lo tanto, no estamos hablando de líneas editoriales, de política editorial, de argumentos de los medios de comunicación. Estamos hablando que la censura la aplica el Estado. Y cuando el Estado censura, te va a censurar a ti. A mí no me interesa la censura. De eso estamos hablando. No me interesa la censura. Por eso te decía que tú lo llevabas solo a la legislación. No, es que la libertad de expresión no puede tener límites. ¿Y tú entiendes la diferencia entre libertad de expresión y el derecho a comunicar? Que tiene que ver también con la Constitución. Sí, está bien. Pero son dos derechos pero son dos cosas, que se complementan. Es lo mismo que con las leyes de negacionismo y de incitación al odio. Eso es a posterior. Lo que tú no puedes hacer es que una persona está pensando decir algo o escribió algo y ese escrito todavía no ha salido a la luz pública y tú, el Estado viene o alguien del Estado y lo censura. Eso no puede existir porque esa censura previa nos va a afectar a todos por igual y va a depender de mayorías circunstanciales. El día de mañana una mayoría en este país del 60% puede decir que la publicación de datos sobre detenidos desaparecidos afecta a la convivencia nacional. Y listo. Entonces se censura. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con la censura previa estatal institucional. Por eso hay que extremar el principio de la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Si en esa expresión daña o provoca algún daño o infringe alguna de las leyes que el Estado se dé para mantener la convivencia, obviamente que esa persona tiene que ser responsable de sus dichos o el medio de comunicación si no fue hoy en día, diligente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un medio de comunicación diligente las multas son irrisorias en el Consejo Nacional de Televisión o son irrisorias desde el punto de vista del Tribunal de Ética? No funcionan muy bien esos mecanismos. Entonces también en ese escenario ideal nos damos cuenta que en la práctica es bastante poco, el sistema de consecuencias no existe con respecto a estos discursos, pero no nos pongamos, ni el derecho a réplica. No nos pongamos pro multa porque también el periodismo es... No sé, me carga el tema de las multas, pero si pensamos en el sistema como opera, hay poca capacidad de hacer réplica. El periodismo, yo digo siempre, se escribe en castellano apurado y también muchas cosas dependen del cierre y pueden cometerse errores, no horrores, errores. Y hay horrores también. Entonces tú sí también, pero si cometes un error, siempre la prensa, y aquí vuelvo a ese ejemplo que doy de Bernardo Higgins, tiene el veneno y tiene el antídoto. En la libertad de expresión, en la libertad de expresión está justamente el crecimiento de las sociedades, cuando las sociedades discuten, cuando tienen todas las ideas sobre la mesa, cuando no hay censura, cuando todos los actores están. Entonces tú me vas a decir, no, pero es que no están todos. Sí, pues ese es el problema de nuestra sociedad, que es desigual, que no están todos, que hay alta concentración. Pero eso no tiene que ver con la libertad de expresión. Eso es el derecho a la comunicación, exacto. Pero también hay que debatir el uso del recurso libertad de expresión para todo, que es un préstamo discursivo. Entonces, ojo que ahí también hay elementos desde donde se observa la libertad de expresión. Claro, y yo te diría, por Eso ejemplo... es lo que yo cuestiono y analizo y problematizo. Hay un elemento que, por ejemplo, el mismo Mercurio. Tú dices, busquemos el Mercurio, veamos las pero cosas vamos a buscar que todas las portadas y todos los reportajes. Pero veamos en el caso de la Operación Colombo, del Mercurio. El Mercurio, especialmente la segunda y la tercera, publican, el Mercurio también, algo de las listas, digamos que fueron dos revistas creadas en Argentina y Brasil, donde aparecen 59 y 60 supuestas
personas del MIR que se estarían matando entre ellas fuera de Chile en una purga interna por los errores cometidos durante la portada clásica. la Unidad Popular, la portada la segunda, exterminados como ratones. Eso es evidencia de un medio de propiedad del Mercurio, la segunda. Pero tienes al Mercurio, yo siempre lo saco como evidencia, editorial de 4 o 5 días después, por primera vez, año 1975, diciendo, parece que nos equivocamos, parece que estas revistas no existen, parece que esta información es falsa y no fue chequeada como correspondía, e insta a las autoridades de la época a clarificar lo ocurrido con estos chilenos en el exterior para darle de alguna manera satisfacción a los familiares y alguna respuesta de las demandas que estaban ocurriendo, porque son personas que al parecer, dice, habrían sido detenidas en Chile. Al parecer, presuntamente. Sí, pero 1975. Entonces yo siempre digo, así como critico al director de la segunda que publicó esa, a los periodistas que estaban ahí, yo digo, me saco el sombrero con el editorialista de ese editorial, porque es el primero del Mercurio que habla de desaparición de personas. Entonces siempre digo, ¿y cuántos textos más salieron en esa línea? Fue el texto versus la producción de una gran cantidad de reportajes que eran negacionistas de la violación de derechos humanos. Que ese texto te permite hoy día decirle a todos aquellos que dicen que no sabían, pero que sí leían el Mercurio, que efectivamente ahí hay una prueba que lo dijo el Mercurio y ellos lo negaron a posteriori todos los días de su vida, tanto así que las personas que escribieron esto al poco tiempo salieron del diario. No le fue muy bien. No, pues no le fue bien. Pero a lo que voy, hay una cuestión valiente de un personaje particular. Sí, pues curiosamente. Y que tuvo efectos personales, que eso pasa también en muchos medios, los periodistas que se la juegan y después salen de esos medios por cuestiones de poder e información. Yo creo que la historia está hecha también de pequeños gestos, por eso hay que relevarlo, porque te da la prueba concreta de que se sabía en 1975 que en Chile habían detenido desaparecidos. Pero si volvieron la moneda y había tanques en todos lados y ahora está en el Estadio Nacional. Entonces, cuando te dicen como que fuéramos personas no entender la historia, y es como leer los libros de historia, ver las imágenes, y eso para mí es inaceptable que hoy día se trate de minimizar. Y creo que hay que hacerse cargo desde los medios. Hay gente que se informaba por el Mercurio que hasta el día de hoy dicen que ellos no sabían. Yo les digo, si hubieran leído la editorial del Mercurio en 1975. No leían muy bien, quizás no leían la editorial y leían lo otro. Es que es una portada, una editorial chica. Entendiendo que hoy día, efectivamente, y desde hace ya mucho tiempo, y aquí apelamos también a la edad que tenemos, digamos, de en qué momento... Yo no nací, yo no viví el 73, porque claro. Entonces yo generacionalmente no me siento parte de esos discursos, pero sí viví mi infancia en dictadura y he leído y he estudiado y con ojo crítico también. Claro. Cada uno va cargando con la experiencia de esos años, pero había un cambio, yo diría que es un cambio reciente, incluso en la forma en que nos acercamos a ese periodo. O sea, ya incluso entrado toda la etapa transicional, ¿cuántos medios de comunicación le decían dictadura a ese periodo? ¿Cuánto nos demoramos en los 90, a decirle dictadura a lo que antes se decía pronunciamiento militar o golpe directamente? O sea, esto ha sido un proceso lento. O sea, decirle golpe militar y no pronunciamiento o interrupción del había un montón de eufemismos que se ocupaban incluso para los medios no de lo que uno identifica de derecha, de protectores del statu quo o cómplices de la dictadura, como uno quiera llamarlos, no. Había un cierto consenso de ocupar varios eufemismos. Uno, no se le decía dictadura, yo digo hasta cerca de... Sí, lo que más se usaba, pasado el 95, régimen militar, cerca del 98, régimen militar, porque claro, no se hablaba de gobierno militar, pero se le decía régimen militar, no se le decía dictadura. Y tampoco se le decía cívico-militar, que es lo que bueno, eso es lo otro que yo quería. Ese yo creo que es el concepto más tardío incluso, sí, eso entrado en los dos. Es civil-militar, ahí Manuel Antonio Garretón un día me dijo, los medios de comunicación ocupan muy mal el concepto, porque civil-militar, lo cívico tiene que ver con convivencia, es la alianza civil-militar. Eso también es otra construcción. Más tarde, yo diría que es incluso más tarde, después de los 2000, después del 2000. Exacto, que se empezó a decir civil-militar, y de hecho uno tiene que hacer como el esfuerzo de no decirle dictadura militar y decir dictadura civil-militar. Pues sí, militar le decíamos, pero civil-militar si quieren. Entonces, que también es una construcción más reciente y que es verdadera. Es civil-militar. Esto no era solamente de los militares y es súper importante decirlo. Entonces,
a lo que voy es que incluso los mismos medios de comunicación, tal como la sociedad chilena, a propósito de los que dicen que esto está tan lejano en nuestra historia, ¿no? Esto está tan reciente que todavía estamos en una evolución respecto a cómo lo mencionamos, a cómo aparecen los textos de historia y cómo nosotras, desde los medios de comunicación, nos relacionamos con esa fecha. O sea, hemos ido cambiando la forma en que lo relatamos. Hoy día hablamos de un proceso de una dictadura y hablamos de civil-militar o cívico-militar, pero ahora recién, ¿desde cuándo que le decimos dictador a Pinochet? También fue pasado en los 90, muy pasado en los 90. Yo trabajé los medios como en análisis, y como que la convención fue nunca nombrarlo presidente. Sí, eso ¿Pero le decían dictador? Yo creo que no, que le decíamos general. El general. El tirano no le llaman. Que en algunos aspectos después, ya en los últimos años, sí. Claro. Se fue soltando la... Pero en los medios, efectivamente, de resistencia. Pero hay varias portadas de análisis donde se habla de dictadura. Claro, pero lo recuerdo. Sí. Pero fue algo que costó incluso a nosotros mismos como periodistas soltar a la revista Análisis le costó censura, 17 veces preso el director Juan Pablo Cárdenas, la muerte de José Carrasco, el asesinato el día después del atentado con 13 balazos en la cabeza, le costó la prisión a Fernando Paulsen, a la María Olivia Monker, a Iván Badilla. Y son reconocidos como los periodistas que lucharon en condiciones adversas, en dictadura, y hay un reconocimiento a la labor que hicieron, a esa información que uno tiene en sus bibliotecas, o sea, ten las revistas Cauce, Análisis, estas revistas te daban la posibilidad de informarte. Y creo que ese es un valor, y ahí el periodismo juega un rol fundamental, en cómo genera discurso, en cómo informa, en cómo influye. Por eso es tan importante hacernos cargo de cómo enfrentamos los discursos negacionistas y revisionistas. Por eso creo que hay una responsabilidad. Y a mí me interesa mucho instalar también, y que lo debatamos, porque me parece que es súper interesante, sobre todo para estas fechas que hablamos de esto, que es el momento en que habitualmente hablamos, no todo el año hablamos de esto, pero... Bien, a propósito de instalar esta conversación, de qué es lo que nos provoca un inserto como este, y cómo hablamos de la libertad de expresión, qué es lo que nos provoca además todo lo otro, lo que veíamos recién, de cómo hemos ido cambiando de a poco la forma en que hablamos en los medios de comunicación de esa fecha en específico, también cómo los medios de comunicación integran todos los discursos nuevamente de apología a la dictadura. O sea, cuando el mismo Bolsonaro hizo esta referencia cuando era diputado al torturador de Dilma Rousseff, y cuando él vota el impeachment a Dilma Rousseff, y él dice que lo vota pensando y exaltando la figura del hombre que torturó a la que era en ese momento presidenta de Brasil. Y creo que habré escuchado esa cuña, que es el corte de voz, y leído ese extracto, no sé, decenas de veces en todos los medios reproducidos, porque provoca un impacto tan grande que no dejas de reproducirlo una y otra vez, y se transforma como en una noticia, como trending topic, le voy a poner eso como una noticia que todos comentan. Siento yo que avances y retrocesos al mismo tiempo. O sea, nos impacta, pero la reproducimos muchas veces. Empieza a perder, se instala como grave, pero empieza a relativizarse al mismo tiempo. Y no digo que sea responsabilidad de los medios de comunicación, sino que nos sorprende, pero al mismo tiempo se empieza casi a volver algo habitual. O sea, hoy día escuchar al presidente de Brasil, ya empieza a parecer algo usual que haga estas reivindicaciones. Entonces, el discurso se vuelve distinto a lo que veníamos acostumbrados. Y eso a mí me choca. Lo que sí coincido es que hay una construcción hoy día de un sector político importante de la derecha de reivindicar la figura de Pinochet y la dictadura militar. Sí. Y eso es lo grave, y eso es lo que hay que enfrentar. No con censura, sino que efectivamente a través de... Por ejemplo, hay una columna permanente en el Mercurio que tiene este historiador Gonzalo Rojas, donde está metiendo esa cuña. Primero, que es el ideólogo y asesor personal de José Antonio Caz, en la Católica y todo lo que significa eso. Es una columna muy violenta. Porque efectivamente cuando tuvimos los 30 años, el retroceso del pinochetismo fue muy fuerte. Sí. Es decir, era muy difícil que alguien dijera Pinochet hizo algo bueno. De hecho, le empezaron a negar más cuando salió que era ladrón, ¿no? Con el tema, les dolía más a las élites que fuera ladrón que fuera un genocida. Eso es Chile. Estuvo el tema de las plata del RIC, que obviamente influyeron, y como que eso los acorraló.
Sí. Y hoy Caso vuelve. Rico. Por eso es tan importante un reportaje que hicieron, un artículo de opinión en Estados Unidos, donde también ponen en duda el éxito económico, la cifra macro de la dictadura, que entre 1973 y 1989 fueron un desastre desde el punto de vista del crecimiento. Los índices de pobreza fueron altísimos. Ayer Alberto Mayol decía, en la clave donde estábamos, decía, la cantidad de estudiantes universitarios en Chile que había el 73 recién se recuperaron en Chile en 1989. Es decir, tuvimos un retroceso muy grande, pero en distintos aspectos. Y eso es lo que no hemos sido capaces de ganar esa batalla. Todavía existe la creencia de que la dictadura económicamente hizo las cosas bien, y no es así, y aunque la hubiera hecho, pero lo que voy es una batalla que hay que dar, porque es la que están tomando aquellas figuras que, como Gonzalo Rojas, plantean este asunto. Todas esas figuras están desplegadas como columnistas, como fuente, expertos en ciertos medios que representan e instalan ciertos discursos en líneas editoriales. Los medios de comunicación sí tenemos responsabilidad y podemos hacer las cosas de mejor forma. Yo en eso creo que los que dirigimos medios también tenemos que generar ciertas políticas al respecto. Lo que quería mencionar con respecto a eso, por ejemplo, los discursos de odio. Colocar a un actor sin contexto o solo la cuña, porque sabemos que se va a viralizar. No sé, de José Antonio Casas, hablando en contra de la población migrante o haciendo discursos, apologías de odio con respecto a la dictadura. Si yo coloco eso y solo se viraliza, yo estoy reproduciendo y amplificando un mismo discurso. No tengo capacidad de hacer una contrapropuesta en términos de hacer un contraargumento, hacernos cargo de esa información porque está ahí, existe, no hay que invisibilizarlo ni excluirlo, es parte del escenario político, pero creo que ahí es la capacidad de cómo se construye la noticia y ahí hay responsabilidad. Y lo otro que quería mencionar, como ya estamos casi al cierre, que creo que aquí la variable de la dictadura-democracia en Chile, el eje dictadura-democracia sí marca posiciones todavía, marca una historia, la transición pactada y el acuerdo de las élites, estos pactos, porque los pactos en Chile han existido siempre, estos pactos de silencio, los pactos del mundo empresarial con el mundo de los que fueron esa generación de 70 años, 80, que luchó y que después llegó como convertida y con mucho trauma también con respecto a lo que vivieron en el golpe y la historia anterior, porque hubo errores también en el 70, 73. Entonces también todo eso también marcó el discurso de los 90 y el 2000. Entonces los medios son un reflejo de eso. O sea, los medios reflejaban este miedo, este uso de los eufemismos, y yo creo que ahora ya eso no es permitido porque es una sociedad que está informada y quiere una información distinta. Y la batalla está ahí en juego, pero hay evidencia, hay historia, y ahí es donde tenemos que construir y pensar ahora, de una forma distinta cómo se construyen y se acerca a las personas comunes y corrientes, y no solo hablarle a la elite, hay que hablarle a otros. Yo creo que también hay que ver el vaso. Si uno compara con las transiciones, hablaba antes de Brasil. No, fue peor. La transición en España, que todavía no ni siquiera buscan los cuerpos de las personas. Si comparamos con esos dos, Chile hubo más justicia transicional. Incluso con muchos otros países de América Latina. Es decir, nosotros tenemos desde el Museo de la Memoria, tenemos las comisiones que se hicieron, hay muchos presos en Punta Peuco, el jefe de la DINA y todos los jefes de la CNI terminaron presos, que eso ningún país lo logró. Estamos de acuerdo. El cambio judicial que hubo, la doctrina esta del secuestro permanente que se impone. Pero ahora hay un retroceso de esos fallos también. Sí, no, son fallos todos en la medida de lo posible, 4 años, 5 años, 3 años con libertad vigilada. Pero creo que todo eso va conformando una cosa que los años venideros, la historia lo va a considerar como un avance en relación a todo lo que significan estas transiciones pactadas. Sí, por eso la batalla de comunicación que tú decías, yo creo que se ha ganado del 2000, en los más jóvenes. Exacto. Hay un interés, y la gente puede decir, yo soy de derecha, soy liberal, pero obviamente no soy pinochetista y no creo en estos discursos de éxito porque han estudiado economistas. Pero si los jóvenes no van a votar, no sirve nada. Bueno, yo creo que hay que motivar y tener buena oferta política, porque si no hay liderazgos claros y no hay oferta política, no van a ir a votar. Yo creo que hay oferta, lo que pasa es que muchas veces... No, la oferta es bien mediocre. Bueno, eso lo vamos a hacer en otro programa. Yo con lo que me quedo en todo caso es que hoy día cada vez menos estamos separando cosas de la dictadura. La dictadura tuvo etapas
y una de las cosas importantes para la dictadura era instalar el modelo social, cultural, económico en el que vivimos. Y hoy día eso es parte de la conversación. Antes estaba dividido, había gente que decía, no, a mí no me gustó la violación de los derechos humanos, pero yo me quedo con los cambios económicos. No, es parte de todo lo mismo. A nadie le puede gustar un pedacito de la dictadura y un pedacito no. Era imposible una cosa sin la otra. Contrarrevolución sin exactamente. O sea, hoy día vivimos según la herencia de la dictadura, y que fue a propósito de instalar un sistema de miedo, de terror, para poder instalar el sistema que vivimos hoy día. Entonces, creo que esa conversación está hoy día mucho más encima, mucho más real, mucho más transparentemente después de todos estos años. O sea, pero todavía está pendiente, creo yo, más transparentemente en los medios de comunicación. Todavía parece que pero yo siento una regresión. Yo creo que en estos últimos, este segundo gobierno de Piñera particularmente, Piñera no hizo conmemoración, hubo silencio por parte de la autoridad, y eso es política de Estado, no pasa por un gobierno de turno. Creo que tener esa lectura más de estadista, de una lectura de país, eso creo que estamos en retroceso. Y ayer diputados se retiraron de la sala. Exacto, entonces creo que ahí hay señales que hay que poner en alerta también los medios. Oye, nos vamos, estamos terminando. No alcanzamos a ver los otros temas. No alcanzamos a ver los otros temas, pero si quieres mostramos la portada del periodista que tú querías mostrar, Pancho. Mostramos la portada del periodista, por favor, Andy. Ahora, antes de que nos vayamos, aquí está. Queríamos tocar este tema, lo dejaremos pendiente a propósito de los aportes del periodismo en ir develando lo que pasa. Pancho, cuéntanos. Brevemente, la denuncia por maltrato y acoso sexual en un colegio de Peñalolén, pero más allá del reportaje que está bien armado, es interesante, recoge las opiniones de todos los sectores del colegio, a mí me llama la atención la reacción que se produce en la comunidad luego de publicado. Es muy curioso. Es la misma reacción que se produce en todas las comunidades religiosas donde se han denunciado a sacerdotes. Se divide en vez de esperar a que sea la justicia, no empiezan, yo pongo las manos al fuego, yo no pongo, yo vi esto, se quedaron cortos, no. En los reportajes justamente sirven para que la gente sepa qué está pasando y finalmente será la justicia la que encuentre si hay responsabilidades penales o no. Pero lo que me extraña es que todavía no somos capaces de, cuando hay una denuncia fundada, en este caso de 6 familias cuyos hijos se vieron afectados, que se descree de la denuncia en algunos sectores. Y eso es grave porque no aprendemos como sociedad a tratar este tipo de casos. Seamos un poco más coherentes. Y aquí nuevamente rige esto del principio. Y lo otro que me llama la atención es el escaso repercusión mediática. Es una nota que tiene más de, no sé, 300.000 o 350.000 vistas en la página web. La revista está circulando por todos lados. Y ni un solo medio la ha tomado. Entonces digo, ¿esto tiene que ver con qué? Con que no hay sacerdotes, con que no es un colegio del barrio alto, algo extraño. Bueno, es de clase alta, sí, es de clase alta. Es de clase alta, pero no de las élites tradicionales. Solo un pie de página, nosotros no lo hemos replicado porque el periodista lo presentó al desconcierto, nos demoramos mucho en darle feedback y llamó a alguna gente, dijo que era del desconcierto, entonces por eso no lo hemos replicado porque nos ha generado algunos temas con alguna fuente, pero es un buen reportaje, nosotros lo vimos. ¿Lo censuraste? No lo censuré, solo que la verdad es que generó confusión porque Vinca Jackson fue llamada, ella lo hizo público y fue llamada por el desconcierto, entonces ella después cuestionó, pero más allá creo que es un buen reportaje, pero en este caso... Daría para mucho, pero no, sí. Claro, no en este caso no lo replicamos. No entiendo la llamada de Vinca Jackson porque los freelance, los periodistas freelance trabajan así. Ese otro tema es freelance, se ofreció a un medio antes y después se lo llevó a otro. A otros medios al mismo tiempo y los medios empiezan a correr, es como una mesa de dinero. El que se pone primero, el que llega primero. Yo no creo que sea así. No, la mesa de dinero no, yo no lo veo así. Nosotros teníamos otros temas en la agenda y no tuvimos tiempo y efectivamente fue muy tardía la respuesta. Ya. Pero era un buen tema. Era un buen tema. Igual que hoy que hemos discutido también no competimos porque nosotros salimos todos los días con 40 temas de lunes a domingo, entonces tenemos otra producción. Ya, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la suma de todos los medios. Lo hacemos en conjunto con el periodista Pancho Martorell, con El Desconcierto, con Francisca Quiroga. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Que lo pasen bien. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera? ¿Del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista? ¿O un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.